Hoy tenemos a Marcelo López de Sabando. Él va a estar dando esta pequeña charla de unos 40, una hora, 40 minutos, una hora, dependiendo de si salen preguntas y la idea es poder generar un intercambio. Marcelo nació en la localidad de Alfonso González Chávez, provincia de Buenos Aires, en el 1980. Se graduó como ingeniero agrónomo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata en el 2005 y en el 2011 obtuvo un grado académico de magíster en la Universidad de Buenos Aires en el área de Ciencias del Suelo. Fue agente de la agencia de San Antonio de Areco desde el ingreso al INTA hasta el 2013, en que pasó a formar parte de la agencia de INTA Tandil. Participa de proyectos como tecnología de agricultura de precisión para mejorar la eficiencia de la producción agropecuaria, manejo nutricional de cereales y oleaginosas durante la intensificación sustentable de los sistemas productivos y dinámica de nutrientes del suelo. Sus principales áreas de trabajo son la fertilidad del suelo, nutrición de cultivos, herramientas de agricultura de precisión y sistemas mixtos. Así que, dando esta pequeña introducción de Marcelo, le invito a que continúe con, con la presentación. Bueno, gracias Juan, buen día. Primero comentame si se ve la pantalla que quise Se ve compartir. perfecto, se ve perfecto. Bueno, de vuelta entonces buenos días. Cuando Juan me comentaba la propuesta de la presentación y charlábamos la temática, consensuamos revisar esta pregunta que muchas veces nos hacemos en general, es cuánto aporta la agricultura de precisión en términos de beneficio económico en los sistemas que la están incorporando. Y ahí a mí me parece que siempre es una pregunta que anda dando vuelta. ¿Cuánto tenemos más identificados cuáles son los costos de incorporar este tipo de tecnología y de herramientas? Y no necesariamente tenemos tan identificado cuáles son los beneficios asociados a su utilización. Por ahí, en términos de costos, es más fácil su cuantificación porque está asociado a las prestaciones de servicio de alguna consultoría o a la incorporación de alguna herramienta o alguna tecnología en una herramienta que ya disponemos. Entonces, podemos cuantificar en forma más simple cuál es el efecto de la relación de los costos en cuanto a lo que es la incorporación de esta herramienta. Y no necesariamente tenemos tan claro cuáles son los beneficios. Y a mí lo que les cuento al final de la película, cuando yo empecé a mirar, que lo vengo haciendo hace ya un tiempo, empezar a mirar sistemas de producción o campos que están utilizando este tipo de herramientas, les cuento que el beneficio está muy asociado a las buenas decisiones agronómicas que se están tomando usando este tipo de herramientas. Que no hay un número, sino que está muy asociado a que también estamos tomando decisiones agronómicas usando esta información que empezamos a disponer. Y por supuesto que también existe variabilidad según el tipo de años y demás. Entonces, lo primero a mencionar es que la verdad que la pregunta me parece muy interesante y siempre que llevamos adelante un sistema de producción y estamos por incorporar algo, es una pregunta que nos la hacemos. Y por otro lado, cuando uno empieza a analizar la respuesta a esa pregunta, en un primer approach o en un primer acercamiento, me sale contestar o veo los resultados asociados a qué también estamos usando esa información en términos de decisiones agronómicas bien implementadas. Para la presentación me pareció práctico y para plasmar el comentario que yo les hacía en el anterior slide, me pareció práctico traer tres establecimientos,
tres campos de producción que están utilizando herramientas de agricultura de precisión, la están utilizando en forma diferente, contarle algunas características de esos establecimientos y analizar qué beneficio ha traído la incorporación de este tipo de herramientas en términos de dólares por hectárea. ¿Sí? Y el primer establecimiento, tengo 3 establecimientos de diferentes regiones, como yo les comentaba, el nivel diferente de utilización de estas herramientas. Un primer establecimiento que traigo está en el norte de Buenos Aires. Siempre el análisis lo estoy haciendo en escenarios de trigo, o de cultivos de fina, de trigo y cebada, y otra cosa importante, estos establecimientos hacen más de un año que tienen incorporado las herramientas de agricultura de precisión, o el circuito de la agricultura de precisión en su toma de decisiones. Y otro aspecto no menor, y al contrario me parece que es muy a resaltar, que estos establecimientos están midiendo el impacto de las decisiones que están tomando. Están ajustando entonces las decisiones que toman en función de los resultados que van teniendo año a año. El primer establecimiento entonces que yo les comentaba está en el norte de Buenos Aires. La variabilidad de producción en los cultivos de fina, en trigo en particular, dentro de los lotes están en un rango de 3.200 a 5.000 kilos, o sea, podríamos decir que en términos de otras variaciones que vamos a ver de otros establecimientos, es de moderada variación dentro del lote. En general, yo les comentaba, son suelos argidoles típicos, y la variabilidad está asociada a fases de erosión, o sea, hay mayor dificultad en describir por ahí la variabilidad que tenemos entre los ambientes dentro de un mismo lote, y está asociada muchas veces, o en este ejemplo puntual, está asociada a fase de erosión, ambientes donde los niveles de materia orgánica son más bajos y donde las texturas tienden a ser más finas y donde están más degradados los horizontes superficiales son los de menor producción, y los ambientes donde en general todo lo que es la biología del suelo y el horizonte A está funcionando mejor son los ambientes de mayores niveles de producción. En este establecimiento puntual, la única decisión agronómica que se modifica utilizando herramientas de agricultura de precisión son los niveles de nitrógeno. Tanto en el caso de los cultivos de fina, tanto lo que es la densidad, la fertilización fosforada y la fertilización azufrada, no se modifican sus decisiones utilizando herramientas de agricultura de precisión. Y todo lo que son decisiones de estructura del cultivo, como son la fecha de siembra, los cultivares y demás, tampoco se utilizan herramientas de agricultura de precisión para modificar la decisión. Entonces, la única decisión que está planteada es el nitrógeno. Por otro lado, este establecimiento también, a la hora de considerar herramientas, no modifica la dosis por sectores dentro del lote, sino define una dosis inicial y hace correcciones a nivel de lote en estadios de un nudo del cultivo, mirando si hay herramientas, mirando si imágenes satelitales. Mira el índice de suficiencia y en función de eso hace niveles de corrección. Sí, lo que tiene bien construido este establecimiento, que va a tener que ver con los resultados que vamos a ver después, son los modelos de respuesta al agregado de los nutrientes por cada uno de los ambientes que tiene dentro de los lotes. Independientemente que después elija uno solo, los tiene bien construidos. Y cuando vamos a un lote que está principalmente en superficie, ocupa la mayor superficie de un ambiente de producción más baja, utiliza ese modelo de diagnóstico de recomendación. Cuando va a un lote que tiene principalmente por superficie, en general es un lote de ambiente de producción más alta, utiliza el otro modelo, el de ambiente de alta producción.
La decisión la toma 70% o entre 60 y 70% antes del inicio del cultivo y ajusta, usando esta herramienta, las herramientas de agricultura de precisión, el índice de suficiencia a partir de imágenes satelitales, en un nudo del cultivo. Lo que sí realizamos, bien, me voy al otro ejemplo. Pensé que seguía con ese establecimiento y no, hacía la presentación de los tres. El otro establecimiento que traigo para compartir y para mirar sus resultados está en el centro sur de Buenos Aires, en el centro sur oeste, diríamos, más que centro, es centro-este y sur de la provincia de Buenos Aires. Ahí sí tenemos argidoles típicos, argidoles petrocálcicos y natrudoles entre la variabilidad de los suelos, entonces son ambientes donde existe mucha más variabilidad, donde el rango de niveles de producción va de 500 a 6.500 kilos dentro de un mismo lote, cuando estamos mirando los cultivos de fina, trigo y lo que es cebada. Y nuevamente, el único nutriente que modifica la decisión, este establecimiento, es nitrógeno. Nuevamente, lo que es cultivar, lo que es fósforo, lo que es azufre, lo define sin usar herramientas de agricultura de precisión, y sin nitrógeno considera este tipo de herramientas. Pero en este caso, en vez de tomar decisiones a nivel de lote, tiene equipamiento que permite modificar la dosis según el sector del lote, entonces sus decisiones son a nivel de prescripciones o a nivel de sectores dentro del lote. Entonces podemos tener un sector del lote donde define un nivel de nutrición con nitrógeno y otro sector del lote donde define otro nivel de nutrición con nitrógeno. ¿Bien? Este establecimiento, al igual que el que planteábamos del norte de Buenos Aires, define por sectores del lote ni bien inicia el cultivo, y también mira imágenes satelitales y define en estado de un nudo. O sea, hace ajustes en estado de un nudo. Entonces tiene en los dos momentos de fertilización, considera la variabilidad que tenemos dentro de los lotes y en función de eso define la aplicación. En este caso no usa modelos de recomendación que están construidos a nivel del establecimiento, sino utiliza información regional. Y por último, un establecimiento del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Yo estoy radicado en Tandil, y es más de esta zona, donde ahora en general la variabilidad que tenemos dentro de los lotes para este ejemplo está asociado a argidoles típicos y argidoles petrocálcicos, o sea, con o sin limitaciones de profundidad en el perfil del suelo, y los rangos de producción están en el orden de 1.500 a 6.000 kilos cuando estamos mirando el cultivo de trigo o el cultivo de cebada. Este establecimiento sí modifica decisiones de fósforo, de nitrógeno, y ahí no está expresado en el slide, pero también modifica decisiones de azufre. Y utiliza tanto una dosificación variable del fósforo, del nitrógeno y del azufre, según sectores dentro del lote, igual que el ejemplo 2, igual que el establecimiento del centro-sur de Buenos Aires. Entonces hace prescripciones donde varía el fósforo al momento de la siembra, definiciones de nitrógeno y azufre diferenciales, ni bien inicia el cultivo, y mirando imágenes satelitales e índice de suficiencia, vuelve a hacer decisiones a nivel de sectores dentro del lote en estadio de un nudo. Como para mirar como para pensarlo en grandes rasgos, diríamos el establecimiento del norte de Buenos Aires, tenemos moderada variabilidad dentro de los lotes, tenemos sí buena construcción de información agronómica, de modelos de diagnóstico y recomendación, porque son construidos a nivel justamente
de establecimientos, ha trabajado mucho en la construcción de esa información, y toma decisiones a nivel de lote, usando herramientas de agricultura de precisión, como son las imágenes, pero a nivel de lote, no a nivel de sectores dentro de un lote. El ejemplo 2, tenemos mucha variabilidad dentro de los lotes, tenemos mucha variabilidad en las características de suelo dentro de los lotes, toma decisiones solamente en lo que es nitrógeno, utilizando herramientas de agricultura de precisión, utiliza modelos regionales, no en nivel de establecimiento, sino modelos regionales, y dosifica con variación intralote en 2 momentos, al inicio del cultivo y en estado de un nudo usando índice de suficiencia de nitrógeno. Y el tercer establecimiento tiene también variaciones en lo que es el suelo, quizás más simples de entender, porque tiene suelo somero y suelo no somero, incorpora decisiones en términos de fósforo, nitrógeno y azufre, y utiliza tanto, y esas decisiones considera la variabilidad dentro de los lotes y hace dosificación variable dentro de los lotes, tanto en lo que es la fertilización inicial como en las fertilizaciones durante el ciclo de cultivo. Sería en la incorporación de herramientas el más completo. La información utilizada es a nivel de región, los modelos de diagnóstico y recomendación son a nivel de región, no a nivel de establecimiento. Vuelvo a insistir sobre esto, todos estos evalúan las decisiones que toman, o sea, se han dado una estrategia de evaluar las decisiones que toman en términos de niveles de producción y resultados económicos. Para eso realizan experimentos o realizan ensayos a nivel de productor, son esos ensayos dentro de cada uno de sus lotes, o en la mayoría de sus lotes. Yo en el análisis lo que estoy trayendo es solamente los lotes donde se pudo evaluar la incorporación de estas decisiones. Vamos al primer ejemplo, el del norte de Buenos Aires. Como yo les contaba, la variabilidad son en general de los suelos, está asociada a fases de erosión, en general son suelos profundos, pero que están más o menos erosionados, y a eso se deben los niveles de productividad. Tiene información agronómica generada a nivel de zonas de productividad dentro del mismo establecimiento. Entonces, cuando se encuentra con un lote como el que vemos, lo tiene ambientado y, considerando qué superficie es la más importante, selecciona el modelo de diagnóstico y recomendación, pero lo utiliza a nivel de la totalidad del lote. No hace dosificación por sectores dentro del lote, sino a nivel de la totalidad del lote. Sí, esa decisión la toma en general entre el 60 y 70% de lo que define aplicar lo hace en forma temprana y lo evalúa en un nudo a este nutriente, nitrógeno. Y ahí hace correcciones según corresponda. Utiliza para eso la estrategia de construir una franja de suficiencia y utilizar un índice de suficiencia de nitrógeno. Dentro de los lotes realiza ensayos de dosis de nitrógeno. Entonces, mira los ensayos y mira qué decisiones fueron tomadas. ¿Cuál hubiese sido la decisión si no utilizaba la herramienta de mirar las imágenes satelitales? ¿Y cuál es la decisión si utiliza la herramienta de imágenes satelitales? Y de esa forma, mira cuál ha sido o no el beneficio de incorporar esa evaluación en un nudo. Entonces, lo que tenemos al analizar el beneficio económico, tenemos los costos, saben los costos que tienen por disponer de imágenes satelitales y asignar tiempo a su evaluación, y el beneficio estaría asociado, o el incremento del ingreso estaría asociado en condiciones de obtener o iguales rendimientos a menor uso de insumos o mayores rendimientos
que la dosis que hubiesen definido sin utilizar esta herramienta. Y así evalúan el aporte de la agricultura de precisión. ¿Qué resultados han tenido? A la hora de mirar los resultados, yo lo que les comparto, cómo en general lo analizan. Lo analizan lote a lote y campaña a campaña. Entonces no tienen un resultado, tienen un montón de resultados. Porque para este lote, para esta campaña, el escenario fue tal. Para este otro lote, para esta otra campaña, el escenario fue tal. Entonces tienen diferentes tipos de resultados, que yo se los planteo acá en el eje de las X, beneficios en el término de 2 a 10 dólares por hectárea, sería esta columna. Esta es la frecuencia de casos que tiene, nos encontramos con este escenario. Este sería el que está marcado acá, que lo vamos a ver siempre marcado, el escenario de sin beneficio, o sea, cuando los costos son iguales a los ingresos asociados al uso de la herramienta, que está planteado en un rango de -2 a 2, o sea, de -2 dólares por hectárea a 2 dólares por hectárea. Para este ejemplo yo lo planteé como el que sería el escenario 0. Entonces tenemos, vuelvo al tema, tenemos un montón de situaciones de resultados económicos y una frecuencia en la que se dan. En la frecuencia en la que se dan. El escenario promedio es de beneficios del orden de 4,7 dólares por hectárea por usar este tipo de información. Para ello, entonces, vuelvo a insistir, esto es directamente el beneficio, le sacaron los costos y cuantificaron los valores de ingreso. Pero también tienen escenarios donde el beneficio está mayor a lo que serían 20 dólares por hectárea, y el escenario donde están en rangos de pérdida de 15 a 10 dólares por hectárea. ¿Cuándo pasa esto? El escenario de máximo beneficio es muy probable que hayan sido en condiciones donde hicieron una fertilización inicial, se guardaron un 30% para ajustar en un nudo, en ese momento o un 40% para ajustar en un nudo, hicieron la evaluación en un nudo, seguramente han tomado la decisión de no fertilizar, y esa decisión de no fertilizar se asoció con el tipo de año, entonces hubo un ahorro importante de fertilizante. O un escenario donde el modelo definido inicialmente no fue el adecuado, después las expectativas de incremento de producción se fueron mayores en un nudo, eso para esa zona está alrededor entre el 15 de septiembre y el 30 de septiembre. Entonces hay cambio de expectativa de rendimiento, hay cambio entonces en el modelo de diagnóstico y recomendación, y hacen los ajustes pertinentes y incrementan los resultados en el orden de esta situación. También hay este tipo de escenarios donde en general el uso de la herramienta no generó beneficios, y muchas veces están asociados a decisiones que se toman en un nudo que no son acompañadas por las precipitaciones, o no hacemos buena lectura del tipo de año que vamos a tener, no son acompañadas por las precipitaciones de ese momento que estamos tomando dentro de la decisión hacia el fin del cultivo. Nos vamos al otro ejemplo, me corro de zona, me voy a lo que es el centro-sur de Buenos Aires. Yo les contaba que en este caso puntual tenemos rangos de tipo de suelos donde tenemos mucha más variabilidad, donde tenemos suelos quizá los más productivos, que serían algidoles típicos para esa zona, suelos donde tienen mucha interacción el tipo de año con los niveles de producción que vamos a tener, como son los natrudoles, y donde en condiciones, según el tipo de precipitación que tenga el año, es el nivel de producción que en general se da. Y después tenemos suelos más someros, donde en general los niveles de producción son más bajos. Entonces, es un establecimiento que tiene esta variabilidad
jugando en las decisiones que los asesores tomen. Utiliza información a nivel regional y, como yo les comentaba hoy, toma decisiones solamente de nitrógeno en estadios tempranos del cultivo, en un par de hojas, y en estadios de un nudo, y hace correcciones en estadio de un nudo. Pero a diferencia del ejemplo anterior, utiliza la posibilidad de hacer aplicaciones diferenciales según el sector del lote. Realiza experiencias dentro de cada uno de los ambientes que permitan después evaluar las decisiones tomadas, y eso seguramente va a ir construyendo un modelo de recomendación, para no usar un modelo regional, sino acercarnos más a las características que tenemos en el establecimiento. Y cuando vemos, de la misma forma que veíamos para el ejemplo anterior, los beneficios económicos en términos de dólares por hectárea y la frecuencia de ocurrencia, lo analizamos de la misma forma. Tenemos un número importante de lotes, en el que nos encontramos con escenarios muy beneficiosos y escenarios también donde se dan condiciones de que las decisiones no fueron las adecuadas, entonces la incorporación de estas decisiones generó situaciones negativas. Y en promedio estamos en el orden de $6. Algunas diferencias, cuando miro los dos ejemplos, acá yo les cambié recién el slide y les muestro de vuelta los rangos de beneficios económicos y la frecuencia acumulada, y algunas observaciones que me permito compartirles, que se me generaban cuando yo miraba la figura. Lo primero que me parece es la calidad de la información. Me parece que el primer ejemplo, dado que tiene una información más robusta para tomar decisiones, tiene menos escenarios, que sería el que está en ejemplo en color azul, tiene menos escenarios con condiciones de beneficios negativos. Y por otro lado, y se encuentran en general con escenarios que van en términos de $2 a $10, en la mayoría de los casos. Mientras que el ejemplo 2 nos incorpora una importante situación con escenarios que están por encima de los $10. Me parece que la variabilidad que tiene esta situación 2, en términos de características de los sitios asociados a los suelos, y la complejidad de la zona también que acompaña o no acompaña las precipitaciones, el uso de la herramienta de agricultura de precisión en ocasiones nos puede permitir captar beneficios que estén en ocasiones que no son una, son varias ocasiones que nos permiten captar beneficios que estén en el término de los $15 a $25. Son beneficios muy altos, muy altos. Para este caso está en el orden de 10%. Tengan en cuenta que más o menos entran en cada uno de los ejemplos alrededor de más de 30 lotes, más de 30 lotes. Entre 30 y 45 lotes entras en cada uno de los ejemplos. Esta es la frecuencia de lotes. Un 10 sería un 10% de los lotes. Entonces, compartir esas dos observaciones. Efecto de la calidad de información, que me mejora los escenarios de no beneficio, me mejora las decisiones que tomo, y el efecto de la variabilidad que me permite en algunos años captar muchos beneficios. Y un tercer ejemplo que yo les comentaba, donde la variabilidad es más simple quizá para mí de interpretar, o de tomar decisiones en función de ella, suelos profundos, suelos más someros, usando información a nivel de regional, pensando en lo que es fósforo y lo que es nitrógeno, usando el criterio de fósforo de reponer lo que esperamos que se va a llevar los diferentes ambientes del cultivo, y lo que es nitrógeno usando los modelos regionales de recomendación que consideran la variabilidad o las propiedades superficiales de suelo, tanto en términos
de niveles de nitrógeno nitratos, de nitrógeno anaeróbico, de expectativa de rendimiento y demás, y con ajustes en un nudo. O sea, es un modelo bastante frecuente cuando uno incorpora todo lo que es el paquete de herramientas de agricultura de precisión. En el establecimiento, como veníamos charlando, que también nos permite evaluar las decisiones que vamos tomando y en términos en el tiempo ir ajustando y generando información que nos permita no usar modelos regionales, sino acercarnos a usar modelos propios. Vemos cómo es el aporte, el resultado en términos de beneficio económico del uso de esta tecnología. Y ahí sí nos encontramos en la mayoría de los casos con escenarios de beneficios, diríamos, como altos y un promedio de $7,5 por hectárea. Resumiendo, o intentando resumir, el objetivo más importante de la presentación era acercar a discutir la posibilidad de evaluar el uso de este tipo de herramientas de agricultura de precisión, y en ese evaluar saber que no vamos a tener un único resultado, y que resulta muy importante ir analizando qué tipo de las decisiones que yo voy tomando y poniéndonos en crisis ese tipo de decisiones, de manera de ir creciendo en el conocimiento y mejorando la toma de decisión. Me parece que yo lo que quiero hacer con mucho énfasis es que el beneficio de este tipo de herramientas está muy asociado a la calidad de las decisiones o a la certeza en las decisiones que voy tomando. Entonces, a modo de cierre, están integrados los tres ejemplos y están en asociación de los beneficios en dólares por hectárea y la frecuencia acumulada de ellos. Donde vemos que en general el modelo que tiene muy buena información, que no considera la variabilidad dentro de los lotes a la hora de hacer las definiciones, se encuentra generalmente en beneficios que estén en el rango de $10 y el promedio es 4,7. El escenario de alta variabilidad entre los lotes, que utiliza información a nivel regional, solo modifica nitrógeno, está con beneficio en el orden de $6, el ejemplo naranja. Y el ejemplo 3, que incorpora la variación de fósforo y nitrógeno en sus decisiones, y que considera también la variabilidad dentro de los lotes a tomar decisiones, se encuentra con resultados, en la mayoría de los casos, positivos, permite captar en algunos lotes y en algunos años beneficios muy altos, y genera, para este ejemplo puntual, un promedio de $7,5 por hectárea. Eso sería entonces el aporte, eso sería lo que traía como para compartir con ustedes. No me acuerdo si lo hice al principio, para agradecerle el espacio a Auraban para compartir estos análisis realizados. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Acá hay algunas preguntas que estuvieron haciendo mientras hablabas vos. Una es, buen día, herramientas de agricultura de precisión, ejemplos de índice de suficiencia de nitrógeno. Es lo que pide José Luis García. Yo lo que le comenté es que al final de la charla tuya ibas a poder dar lugar. Se me ocurre que estaría queriendo, digamos, que le puedas explicar algunos de los índices de suficiencia para medir nitrógeno. Sí, bueno, es una herramienta que en estos tres ejemplos presentados, en los tres establecimientos se utiliza, principalmente en los cultivos de fina, que permite
evaluar el lote o evaluar la zona dentro del lote o el ambiente en relación a una situación de referencia donde tengamos cubierto la necesidad de ese nutriente, en particular seguramente, o el más común para nosotros es el nitrógeno. Entonces, nosotros evaluamos la situación donde nos hacemos la pregunta de qué situación está en cuanto a estado nutricional en relación a algo de referencia. Eso lo podemos hacer, lo que yo denomino como la evaluación, con diferentes tipos de sensores. Podemos usar sensores que estén montados, un sensor típico que en muchas zonas utilizan es el SPAD, que mira el nivel de clorofila de la hoja. Otros equipos pueden estar asociados a construir el índice de verdor, el NDVI, el índice, que está mirando no solo en parte el color de la hoja, sino también mira el canopeo. Bueno, podemos usar más de un sensor, y en función, siempre hacemos la misma lógica. Miramos lo que nos hacemos la pregunta en relación a algo que consideramos como de referencia y que es importante que esté en condiciones de no deficiencia, o sea, en condiciones de suficiencias, tener esa situación de referencia. En líneas generales, en los trabajos que hay en bibliografía, están lo que hacen mucho esfuerzo en identificar cuáles son los valores en los cuales decae la situación que yo me pregunto en relación a la situación de referencia y que nos hacen un llamado de necesidad de corrección. O sea, cuáles son los valores de índice de suficiencia para el caso que puede ser nitrógeno, en los cuales amerita hacer correcciones. En líneas generales, mirando en un nudo de cultivo y para la región del sudeste de Buenos Aires, yo he hecho experiencias tanto en el sudeste como en el norte de Buenos Aires, perdón, en las dos zonas esos valores están en el rango de un 4 a 5%. Lo que quiero decir es que cuando el valor que me hago la pregunta de cómo está, dista en el orden de 4 a 5% del valor de suficiencia, en términos de siempre, por lo general es más bajo, tengo condiciones de hambre y debo hacer un control, o debo hacer, perdón, una corrección. Eso en general, mucho trabajo han hecho esfuerzos en identificar estos valores. Algunas observaciones. Cuando nosotros miramos ese tipo de valores según diferentes zonas con diferentes expectativas de producción, encontramos que parece necesario dejar hambrear menos los ambientes de baja producción, de alta producción, que los ambientes de baja producción. Cuando vamos a los ambientes de producción, esos valores capaz que están más cercanos a un valores de 6 a 8%, que yo puedo bajar los niveles de valores en relación a la situación de suficiencia, sin que eso repercuta en términos de modificar la dosis óptima económica. Entonces, puedo resumidamente como poner en condiciones de más hambre al cultivo sin que me modifique el beneficio. Pero entonces, poniendo como un resumen, perdón, y esto quería aportar también. Eso en términos de, entonces, identificar situaciones de eficiencia. Ahora, muchos trabajos también dicen, hacen el esfuerzo de identificar, bueno, yo tengo una situación de necesidad de corrección, bueno, ¿cuánto tengo que aplicar? Y ahí entonces tenemos trabajos que nos ayudan a decir con cuánto aplicar, donde hacen mucho esfuerzo en identificar qué eficiencia voy a tener en esa segunda aplicación, que seguramente va a estar asociada a esa eficiencia con los niveles de precipitaciones que voy a tener a posterior de la aplicación. Eso para nuestra zona está entre el orden del 15 al 1 de octubre, el 15 de septiembre al 1 de octubre.
qué precipitaciones voy a tener posteriormente y qué nivel de humedad tenía el suelo. Para que esas aplicaciones sean eficientes y logren cubrir. Bien. Vamos con otra que dice Matías Álvarez. ¿Por qué el ejemplo uno gana menos por hectárea a pesar de tener mejor calidad de información? ¿Por qué el ejemplo menos por hectárea? Porque tener menor calidad de información, mejor calidad de información. Me parece que lo primero que le diría es que habría que revisarlo. Mi aproximación inicial o mi lectura general que hago, ni bien miro los datos, es que primero que la variabilidad que tenemos, tanto en términos de dentro de los lotes, como en términos de modificaciones de los rendimientos una vez que arranca el cultivo y termina el cultivo. ¿Qué es lo que quiero decir? En el norte de Buenos Aires muchas veces nos pasa que si yo arranco con el perfil con cierto nivel de humedad y cargado, y mis decisiones me baso en buena información, todo lo que decido temprano en general no requiere altos niveles de corrección, porque si yo arranco con el perfil cargado y conozco el lote, no voy a errarle en la expectativa de producción o en los niveles de producción que voy a lograr. O sea, mis expectativas van a estar muy cercanos a lo que voy a lograr. Y por otro lado, tener en cuenta que tampoco hay tanta variación en esos campos dentro de los lotes. Eso hace que las decisiones sin usar herramientas de agricultura de precisión me parece que son que aportan mucho, que están muy cercanas de ser las óptimas. Entonces, cuando yo incorporo herramientas de agricultura de precisión, que en ese caso puntual me permitía hacer ajustes en un nudo, tener en cuenta que para ese ejemplo puntual ajustan en el orden del 30 al 40% del volumen total de nitrógeno que aportan, tienen, me parece, menos por ganar. O sea, la brecha por ganar es menor que el resto de los dos ejemplos, que existe mucha variabilidad dentro de los lotes y que muchas veces es necesario tener herramientas que me permitan decidir cuando va avanzando el cultivo, porque vamos a ir viendo que la construcción del rendimiento se va dando a medida que va avanzando el ciclo de cultivo, no como en esos ejemplos del norte de Buenos Aires, que vuelvo a insistir con esto. Si yo arranco con el perfil con recarga de humedad, las decisiones tempranas que no utilicen herramientas de agricultura de precisión, en general van a ser muy cercanas a las óptimas. Bien. Esa es mi observación de por qué tiene menos por ganar. Claro. Ahí tenemos, hay bastantes preguntas. Ahí Nicolás Ríos Centeno nos hace dos preguntas, las vamos a unir, pero la primera es, ¿los modelos o protocolos fueron ideados por cada uno de estos productores? Y después nos pregunta, las franjas de suficiencia son caras y operativamente molestas. Estimo que son herramientas fundamentales para el funcionamiento de estos protocolos. ¿Hay que hacerla en todos los lotes? Me voy a la primer pregunta que hablaba de los modelos de diagnóstico y recomendación. El campo 1, la verdad que sí, es un campo que en general ha invertido mucha energía en construir sus modelos y lo está ajustando en forma continua. Sí, es como que ha construido modelos propios. Puntualmente para lo que es trigo y lo está trabajando mucho en lo que es maíz. Y en general, los de trigo son modelos que son robustos, que uno los mira año a año y la verdad que los ajustan muy bien con lo que después se va dando. El resto no, los otros dos ejemplos no, usan en general modelos de diagnóstico y recomendación regionales, que también funcionan bien, pero no consideran las particularidades.
Y me voy a la pregunta de la franja de suficiencia. Sí, podría uno considerarla molesta. También es muy incómodo a veces hacer ensayitos adentro de cada uno de los lotes, adentro de cada uno de los ambientes. Eso lo comparto. Pero también me parece que son de alto valor para, por un lado, por supuesto, hacer un análisis económico, pero por otro lado, ponerse en crisis uno de las decisiones agronómicas que está tomando y empezar a captar algo que para mí sí es muy importante, muy interesante en la agricultura de precisión, que nos va permitiendo ir creciendo en nuestros conocimientos agronómicos. A la hora que uno empieza a jugar o a intentar trabajar en una buena caracterización del sitio de producción, modelos que utilizo, que los pongo de diagnóstico y recomendación, que los pongo en crisis y voy reajustando, haciendo un crecimiento continuo de lo que voy observando, me parece que ahí enriquece. Pero sí, comparto que es molesto y que muchas veces se pierden muchas parcelas. Bueno, hoy las herramientas sí lo que nos permiten es hacerlas tanto a las franjas de suficiencia como a los diferentes ensayitos que uno puede hacer casi sin darnos cuenta. Uno las carga en las prescripciones y después las cosecha. Bien, perfecto, Marcelo. Acá Fernando Andrioli desde Uruguay. Bueno, principal te saluda. Buen día, Marcelo. Dentro del margen de contribución en cada validación está incorporado el costo de la gestión de cada modelo. Cada margen de contribución es el neto descontado, el costo de la ambientación y aplicación del modelo. En el caso 3, el diferencial está expresado en la suma del manejo diferencial entre fósforo y nitrógeno. Sí, la respuesta es sí. Siempre es el neto entre los costos que tiene el uso de estas herramientas. Esos costos están asociados tanto al servicio de consultoría, en el caso que sea necesario, están asociados también a la incorporación o no de una herramienta y su amortización en el tiempo. Del diferencial siempre, ¿no? Del diferencial de agricultura de precisión. ¿Cómo atraer un proveedor que me cobra un diferencial por usar alguna tecnología de agricultura de precisión? Incluso te diría que están sobredimensionados en el análisis que se hicieron esos costos. Porque hoy muchas veces un proveedor entra o no entra a un establecimiento si no tiene cierto nivel de tecnología. No necesariamente tiene la posibilidad de cobrar un plus. Y asociado al ingreso, en el último ejemplo, asociado al ingreso, tengamos en cuenta el último ejemplo que incorpora dos aspectos. Por un lado, en ocasiones un ahorro o una penalidad por la dosis de fósforo y también un efecto sobre lo que es la dosis de nitrógeno. Yo no lo expliqué a eso, pero lo que es el fósforo, lo que se hace es, se estiman los niveles de producción y se aporta al fósforo en función de lo que se estima que se va a extraer el cultivo. Y después, en ocasiones donde haya un delta entre lo estimado y lo que extrajo el cultivo, cuando se quedó corto, solamente cuando se quedó corto, está penalizado como que, bueno, nos faltaron tantos de MAP, entonces se lo incrementamos como un costo. Pero bueno, resumiendo, como en el último punto, entran dos aspectos, el efecto fósforo y el efecto nitrógeno. Perfecto. Joaquín de Agustín nos pregunta, ¿qué información consideras de mayor importancia a la hora de definir ambientes en un lote? Bien. A la hora de definir ambientes en un lote, yo me haría un par de preguntas previas, que es
¿cuál es el objetivo de por qué yo quiero definir ambientes dentro de un lote? Si el objetivo si el objetivo es, por ejemplo, la fertilización fosforada, el objetivo es la fertilización fosforada y yo voy a trabajar con un modelo de suficiencia, no de reposición como el del ejemplo, sino de suficiencia, es probable que tenga que usar información de un tipo. Ahora, si yo quiero ver la variabilidad que hay en la producción, o sea, quiero diferenciar zonas según variabilidad de producción, es probable que yo tenga que usar información de otro tipo. Eso tenemos que hacernos de información a nivel que dispongamos regionalmente. A modo de ejemplo, que yo eso sí lo he trabajado en el norte de Buenos Aires, cuando yo quería hacerme la pregunta o definía como objetivo de la diferenciación de zonas dentro de un lote, ver la variabilidad en la oferta de fósforo, las mejores capas que me describían esa variabilidad tenían que ver con el relieve. Todo lo que miraba el relieve me describía bien la variabilidad de fósforo. Ahora, cuando yo quería ver en esos mismos lotes lo que era variabilidad de producción esperada, o sea, cuántos rendimientos, segregar áreas de altos rendimientos de trigo y altas de zonas de bajos rendimientos de trigo, no necesariamente se asociaban a la variabilidad de fósforo. Y ahí tenía que usar, en general, lo que es información que hayan mirado a cultivos, a los cultivos anteriores. Entonces, lo primero que yo me plantearía es cuál es el objetivo de por qué yo quiero segregar. Y en función de ello, analizaría qué información utilizar. En el sudeste de Buenos Aires, para lo que a mí me ha tocado trabajar, en general tiene más asociación entre, por ejemplo, la oferta de algunos nutrientes en forma superficial y los niveles de producción que voy a obtener. Entonces, por ahí, las mismas metodologías me sirven para una cosa o para la otra. Pero, volviendo a tu pregunta, y en función de eso, decirte que te generé una pregunta, no te contesté nada, es decirte que primero me defino el objetivo y después miro la bibliografía, a ver, para ese objetivo, para mi zona, qué es lo que mejor ajusta. No me escapo tampoco a la pregunta y te digo, en general, uno quiere segregar áreas por niveles de producción, segregar zonas de productividad alta y zonas de productividad baja. En general, la pregunta más agronómica es esa. Entonces yo lo que debería hacer, para lo que me ha tocado a mí ver, es usar información de los cultivos anteriores. Si puedo usar los mismos, mejor, para segregar esa variabilidad y usar como capa de información. Ahí, a modo de ejemplo, el Auraban no es muy simple porque podemos elegir las imágenes de los cultivos que son similares al que yo quiero ambientar, selecciono el año, y ahí mirando imágenes, en este caso no mapa de rinde, pero mirando imágenes, me permite segregar las zonas de producción. Bien, perfecto. Gracias, Marcelo. Vamos con la última, que la voy a unir también, de Víctor Redes. Si no contamos aún con herramientas de agricultura de precisión, ¿cuál sugerís que conocemos? Y la metodología de bajarla al productor que está reacio con los cambios en tecnología. Y a esa le sumo, ¿cómo compensar en el caso de la asesoría independiente? Si llegás a un ahorro de $6, aprox, por hectárea, ¿no? ¿Le cobrás $2 o cómo sería? Bueno, eso calculo que debe ser, depende de cada agrónomo y cada uno con su cliente, ¿no? Pero te dejo ahí la inquietud. Sí, ¿no me decís de vuelta la primera que se me pasó? Sí, si no contamos aún con herramientas de agricultura de precisión, ¿con cuál Bien. sugerís que comencemos? Y Lo, la lo primero, metodología de bajar al productor para que está reacio, digamos, al cambio de la tecnología. Lo primero que hacer una observación, yo siempre me pongo a pensar, y ahí me paro del lado de productor.
que cuando yo estoy produciendo, muchas veces tomo malas decisiones, por ejemplo, en la dosis de glifosato, o me cubro con una dosis de glifosato y aplico medio litro de más. Y eso capaz que durante de un año lo hago en más de una oportunidad. Y eso cuando lo analizo en términos de dólares, capaz que estoy erogando en el orden de 8 dólares por hectárea que me podía haber ahorrado con 2 aplicaciones de medio litro excesivas para cubrirme, para no creer en lo que yo estoy mirando en el campo. Para tener una noción, 8 dólares por hectárea por malas decisiones o por excesivas aplicaciones de glifo. Cuando un costo, es excesiva, no sirvió para ese momento y ya es un insumo que ya no lo voy a utilizar más. En cambio, cuando yo utilizo información de agricultura de precisión y estoy pagando, capaz que en el término también de 8 dólares, es un insumo que lo voy a usar para ese cultivo y un insumo que me va a quedar, porque no muere en ese momento, hay información. Entonces, cuando uno analiza el costo muchas veces de las ambientaciones, de los servicios, cuando en general es información que me quedo en el tiempo, la verdad que en relación a otro tipo de costos que tiene, que va asumiendo el productor, en general es bajo. Eso te contesto ahí como, es lo que yo analizo cuando me paro como productor. Ahora, yendo a lo que vos decías de herramientas, mirá, yo no comparto eso que vos decís. Herramientas disponemos, ahora arranca en el campo 1 que mostramos que yo mostré como ejemplo, si analizamos qué están usando solamente una imagen satelital que podemos disponerla en el momento clave que la necesitamos. Sí, lo que requerimos es haber definido una estrategia. Haber definido una estrategia de cómo voy a encarar. Entonces lo que necesito es mucha agronomía previa, una buena caracterización del lote, si no quiero por sectores de los lotes, sí tengo que tener bien caracterizado el lote, una decisión y un modelo que sea validado para ese ambiente. Y utilizo, por ejemplo, en ese caso, una sola imagen en un momento clave, que la puede disponer todo el mundo, porque la verdad que disponemos para todos los lugares imágenes satelitales para el momento que lo estemos necesitando. Así que, y podemos tomar la decisión a escala de lote, usando parcialmente herramientas de agricultura de precisión. Así que cerraría con eso, que es plantarse una estrategia y incorporar en esa estrategia alguna herramienta que sea útil para el cultivo y para la decisión que quiero ajustar. Marcelo, te recontra agradezco. Por último, me consultan si podrías compartir tu mail. Así que si querés, lo podés decir y Dale. si no. Sí, lo escribo ahí, ¿te parece? Dale. Así, si se quieren poner en contacto con vos para cualquier consulta, alguna duda, alguna recomendación, pueden. De todas maneras, calculo que si entran en la regional de Tandil del INTA, lo van a tener también el contacto. Ahí está. Ahí lo puse. Pero, perfecto. Dale. Bueno, Marcelo, gracias por todo. Gracias a todos los que se conectaron y los esperamos el viernes que viene con una nueva sección de webinars. Muchísimas Bueno, gracias. gracias, un fuerte abrazo, nos vemos. Igualmente.